buenas tardes a todas y todos los presentes. Siendo las 12:05 horas, damos inicio a la 40ª versión del ciclo de coloquios realizado por el Laboratorio de Emprendimiento Organizacional del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Miguel Fabio y en esta ocasión seré el moderador del presente coloquio. Antes de comenzar, saludamos a la profesora Tamara Wong del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, al profesor José Araya del curso de Taller de Gestión y Liderazgo, a las autoridades académicas de la universidad, a los expositores que hoy nos acompañan, Danae de los Ríos, vicerrectora académica de la Universidad Diego Portales, y Julio Romero Figueroa, vicerrector académico de la Universidad de Santiago de Chile. A los compañeros y compañeras aquí presentes y por supuesto a toda la audiencia. En el día de hoy nos reunimos en torno a la premisa retorno académico y desarrollo profesional post-pandemia. A continuación se escuchará el himno de la universidad. Presentamos a nuestra primera expositora, Danae de los Ríos, vicerrectora académica de la Universidad Diego Portales, quien nos dará una visión en base a la experiencia que se ha tenido en la implementación de la presencialidad en el pasado semestre por parte de la universidad a la que pertenece, visión con respecto a la problemática académica actual presente, no solo en la universidad, sino en todos los centros de estudio del país. Los dejo entonces con la vicerrectora Danae de los Ríos. Muchas gracias, Miguel. Encantada de estar con ustedes. Pido disculpas porque originalmente entiendo que algunos estudiantes me mandaron la invitación. La verdad es que después de varias búsquedas la encontré en un correo spam, así es que pido disculpas por no haberles contestado a ustedes directamente. También agradezco la invitación que me hizo José Miguel Araya en su minuto. Somos viejos conocidos en la universidad. Yo trabajé 10 años en la Santiago y tengo los mejores recuerdos de la universidad y el trabajo que ahí se hace. También agradezco al vicerrector académico, digamos, por la invitación. Entiendo que además es un minuto interesante para todos nosotros reflexionar sobre este tema, y para ustedes en particular como estudiantes de ingeniería industrial, me imagino que están ávidos por conversar respecto de cómo se resuelven problemas complejos con altos niveles de incertidumbre, y eso es lo que hemos experimentado este semestre, y espero que una vez que ustedes se gradúen tengan también capacidad para acompañar a otros en la resolución de problemas de este tipo. Quisiera partir con, José Miguel me sugirió tres elementos de conversación relevantes. Uno, tratar de reflexionar con ustedes respecto de la importancia de la presencialidad como un primer aspecto de conversación que me parece que es crucial para poder tomar decisiones en esta materia.
Después, contarles un poco, aunque sea de forma breve, respecto de nuestra experiencia en la universidad de retorno a la presencialidad. Y por último, quizás cerrar la conversación con una reflexión respecto de qué transformaciones podríamos requerir o debiésemos tener en los años que vienen en las universidades, porque también creemos nosotros, y me imagino que ustedes también, que la pandemia nos deja aprendizajes y nuevos desafíos como instituciones formadoras. Me parece que esos debiesen ser los principales elementos de conversación. A mí me gustaría más bien hacer una presentación breve y darles bastante espacio a ustedes, tomarme 10, 15 minutos, y después tener mucho espacio para conversar y recibir preguntas, inquietudes y, bueno, compartir experiencias y aprensiones respecto de este retorno. En primer lugar, voy a partir reflexionando respecto a la presencialidad. Y yo creo que todo el sistema universitario, todo el sistema educacional en realidad comparte el principio de que la presencialidad es un elemento fundamental para la formación de las personas. Hay estudios antiguos, digamos, sobre los niños, por ejemplo, que muestran que es muy diferente cuando se le lee un cuento a un infante, por ejemplo, de forma presencial, versus cuando lo hace una computadora, ¿ya? Hay estudios de niños, incluso que todavía no hablan, que no caminan, en donde cuando se hacen comparaciones de los movimientos, digamos, del cerebro, de la sinapsis cerebral, en donde la mediación humana directa genera muchas más conexiones que las mediaciones que hacen aparatos tecnológicos en la formación de las capacidades humanas. Y eso yo creo que ha estado siempre ahí. Las universidades, incluso en su configuración inicial, eran y han sido siempre, digamos, instituciones formadoras en la presencialidad. Desde sus inicios las universidades fueron un espacio de formación tutorial en donde quienes aprendían interactuaban, digamos, en forma directa con quienes enseñaban, ¿ya? Incluso hay registros de cómo se caminaba en las ciudades, cómo los primeros académicos conversaban recorriendo ciertos espacios con sus aprendices, y en ese proceso de información se daba, digamos, fundamentalmente a través de esa interacción directa, no mediada, digamos, y muy tutorial, ¿ya? Muy individualizada. Es importante también otro elemento, y yo creo que también vamos a compartir, y hay mucha literatura al respecto, que nos va a decir que también que la presencialidad no solamente es relevante en términos académicos, sino que también en términos de una formación más amplia, una formación más integral que se provee a través de la formación universitaria. Las universidades no son solamente un espacio de aprendizaje académico, y los estudiantes en ese espacio logran una serie de otros aprendizajes que son relevantes. Aprenden a convivir, conocen a distintas personas, socializan, hacen deporte, y si miramos lo que nos ha pasado estos 2 años, hemos perdido gran parte de esas oportunidades que nos ofrecen los campus universitarios. Yo tengo los mejores recuerdos del campus que tiene la Universidad de Santiago, y lo envidio un poco porque tiene un espacio verde increíble, tiene una piscina espectacular, tremendas instalaciones deportivas, y por lo tanto todo eso, digamos, en pandemia ha estado restringido. Y los estudiantes han tenido menos posibilidades de hacer uso en todo el sistema universitario de aquellos espacios formativos que no son estrictamente académicos. Las universidades, en el fondo, lo que tuvieron en este tiempo fue una reducción radical de esas oportunidades, y se concentraron en lo fundamental, ¿sí? Que era la formación académica más tradicional. El otro elemento que es muy importante para mí, y me imagino que podremos discutir latamente sobre esto, tiene que ver con el efecto par,
¿ya? Uno no solo aprende con un profesor, sino que aprende en una comunidad de personas que están aprendiendo. Y hay evidencia muy sustantiva del efecto par en la formación de las personas, ¿ya? La interacción con otros estudiantes es casi tan importante como la interacción con un profesor. Por lo tanto, hay algo de esa interacción que también se vio más dificultado, y yo diría sobre todo en el primer año en las universidades, ¿ya? Nuestra capacidad de generar interacciones significativas entre estudiantes claramente se vieron disminuidas. Nos concentramos todos en la transmisión de contenidos y más bien lentamente fuimos, digamos, evolucionando o incorporando posibilidades de interacción entre estudiantes, que es algo tan relevante como la formación, el trabajo que hace un profesor dentro del aula. Así es que si tomamos eso como base, debiésemos, digamos, decir que si queremos seguir haciéndolo bien, digamos, y seguir formando personas en estas tres dimensiones, en una interacción tutorial con los alumnos, haciendo de la formación universitaria algo más que una formación estrictamente académica, y también brindando posibilidades de interacción con otros que aprenden, la presencialidad pasa a ser un aspecto fundamental. Y estamos de una u otra manera todos convocados a ese proceso. Si ustedes le ponen un poco de atención también a lo que está pasando en otros países, vemos que los países más desarrollados, incluso en este tiempo de pandemia, con alta fragilidad, han hecho todos los esfuerzos para que la docencia, la formación, ya sea del nivel escolar o del universitario, sean los espacios que más tarde se restringen. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Uno preserva lo más relevante. Las escuelas, digamos, en los países más desarrollados han tratado de evitar hasta el último minuto el cierre. Y creo que es digamos, eso habla también del valor que tiene la formación de personas en las sociedades más avanzadas. Y si uno le pone atención a lo que nos ha transmitido también el nuevo presidente, el presidente electo, es que efectivamente hay una necesidad de preservar la interacción presencial, la formación en las salas de clases, y debiésemos todos estar orientados a contribuir a lograr ser exitosos en ese esfuerzo. Respecto de nuestra experiencia en la Universidad Diego Portales, la verdad es que comparto con humildad lo que hemos hecho. Hemos aprendido muchísimo de la red del Consejo de Rectores, y hicimos un trabajo, digamos, a través del ensayo y error en este proceso, en donde nos vimos enfrentadas a la necesidad de adaptarnos rápidamente a las circunstancias que nos tocaron vivir. Recuerden ustedes que en marzo de 2020 se declaró una cuarentena generalizada en la ciudad de Santiago, y nos vimos obligados todos a suspender, digamos, la docencia presencial. ¿Qué nos pasó a nosotros en particular en ese proceso? Bueno, fundamentalmente tuvimos que tomar una decisión drástica de transitar rápidamente a una docencia en plataforma. Nosotros tuvimos la fortuna que el semestre previo, el segundo semestre de 2019, habíamos conformado dentro de la universidad un área que se llamaba Dirección de Educación en Línea. Y habíamos hecho ya la adquisición de una plataforma para enseñanza remota que se llama Canvas, no sé si la conocen, que es de muy buena calidad. Y habíamos generado un primer equipo compuesto de alrededor de 6 personas para hacer ese trabajo de instalación de una plataforma. El objetivo inicial en realidad de la universidad en ese minuto era experimentar con la posibilidad de docencia semipresencial, orientándola también fundamentalmente a la formación de posgrado, pero nos vimos en la necesidad de, hacia fines de febrero, cuando empezamos a ver lo que estaba sucediendo en Europa, a activar completamente a ese equipo para instalar, digamos, un aula virtual dentro de toda la universidad. Eso se demoró alrededor de 3 semanas en la universidad. Porque la plataforma estaba partiendo, era muy incipiente,
y no teníamos sincronizados los sistemas de gestión académica, la programación académica con esta plataforma. Por lo tanto, el primer levantamiento de aulas virtuales fue en formato manual. Trabajamos fuertemente con el departamento, además de Ingeniería Informática de la universidad, para hacer ese proceso lo más fácil y fluido posible. ¿Qué nos pasó también? Nos encontramos además con la realidad y la diversidad de nuestros estudiantes y también de nuestros profesores. Muchos estudiantes sin equipamiento computacional adecuado, conexiones adecuadas, y tuvimos también que hacer un tremendo trabajo de distribución de equipamiento y de chips para que ellos pudieran conectarse razonablemente, digamos, a las actividades docentes de la universidad. El tercer desafío que tuvimos, digamos, en este proceso fue formar a los profesores, porque efectivamente prácticamente toda nuestra planta académica tenía muy pocas capacidades, digamos, para enseñanza remota, y tuvimos que hacer capacitaciones masivas. Y eso fue, yo les diría, el gran desafío de ese proceso. Diría que en una primera instancia nos concentramos fundamentalmente en la formación de habilidades digitales básicas, pero después rápidamente tuvimos que transitar a dar soporte metodológico para nuestros docentes, porque los desafíos de evaluación y los desafíos de enseñanza fueron muy significativos. Todos podemos recordar en ese minuto lo complejo que fue también enseñar con millones de cámaras apagadas, digamos, más allá de... nosotros, por supuesto, entendíamos que había tremendas dificultades para conectarse de buena forma, digamos, pero nuestros profesores resintieron las pocas oportunidades que hubo para hacer interacción con los estudiantes. Por eso, si bien pudimos cerrar el año 2020 de manera razonable, nuestra intención desde un principio fue planificar un retorno presencial en cuanto las condiciones sanitarias fuesen, digamos, viables. Estuvimos muy encima en la planificación de ese retorno, y una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, hicimos un primer retorno en 2020 y nos preparamos como institución para hacer un retorno más significativo en el año 2021. Y eso ocurrió, yo les diría, el segundo semestre de 2021. Por supuesto, tuvimos que hacer un esfuerzo muy relevante. Nuestro foco inicial fue siempre las carreras de salud y las carreras de pedagogía, porque efectivamente eran los programas académicos en donde la formación práctica era más intensa, y los desafíos en ese plano nos obligaron siempre a poner atención a un retorno, aunque fuese parcial en 2020 y mucho más sistemático en 2021. ¿Qué otra cosa tuvimos que hacer en ese proceso? Fundamentalmente manejar, tuvimos que instalar programas compensatorios para la formación de pregrado, y esas primeras actividades fueron las primeras que nos revelaron la necesidad y la importancia del retorno a la presencialidad. Muchas de las habilidades prácticas requeridas por los estudiantes estaban, digamos, deprimidas, digamos, estaban siendo menores a las que habíamos tenido históricamente, y por lo tanto, incluso durante el año 2020 tuvimos que, entre diciembre y hasta abril del año 2021, recuperar gran parte de la formación en destrezas que habíamos perdido en el año 2020. Todas las escuelas tuvieron acceso a recursos para hacer esa formación presencial, que tuvo también sus primeras actividades entre, como les decía, diciembre y abril de 2021, entre diciembre de 2020 y abril de 2021.
¿Qué es lo otro que tuvimos que hacer? Recordando lo que sucedió fue, tuvimos nuestra planificación original del semestre, del primer semestre de 2021, nos obligó lamentablemente a volver a la formación remota. Era algo que tampoco nos imaginábamos que íbamos a tener que hacer, pero gran parte del primer semestre se realizó a distancia, manteniendo un trabajo más bien acotado, presencial. Una vez que el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Salud redujeron las restricciones de aforo al campus, la universidad tomó la decisión de retomar la presencialidad. Y en ese proceso lo que se hizo se hicieron muchos modelos internos de retorno a la presencialidad, ¿ya? La universidad instaló 100 salas híbridas, ¿ya? Tenemos alrededor de un 25% de nuestras salas con formato híbrido, y lo que se hizo fue privilegiar las asignaturas que eran más estratégicas de la formación para hacer uso de esas salas híbridas en las distintas carreras. Tenemos un par de experiencias diferentes, ese fue el diseño general, pero hubo un par de facultades que decidieron retornar full presencial sin soporte híbrido. A nosotros la experiencia, digamos, concreta que tuvimos nos indica que fue mucho más exitoso el retorno a la presencialidad en aquellas facultades en donde el soporte híbrido no estuvo disponible, ¿ya? En aquellas facultades en donde se mantuvo hibridez tuvimos muchas más dificultades de retorno y tuvimos más bien una incorporación lenta y progresiva de estudiantes a clases, ¿ya? Sin mencionar que nuestros estudiantes y nuestros profesores se vieron muy desafiados por la docencia híbrida, porque la complejidad tecnológica que implica trabajar con estudiantes en aula y con estudiantes remotos, la verdad es que tenemos una evaluación no tan positiva de esa hibridez, ¿ya? Los estudiantes a distancia muchas veces se sienten postergados, incluso existiendo cámaras, buenos micrófonos, y por otro lado el profesor un poco se abruma en el proceso de interacción con estudiantes que están en dos entornos diferentes. En cambio, el retorno a la presencialidad más masivo, sin soporte híbrido, tuvo bastante éxito, sobre todo en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho decidió, digamos, volver en forma masiva, mantuvo una sección de asignaturas a distancia para estudiantes de regiones, pero hizo un esfuerzo sistemático de retorno al campus. En términos agregados, durante el segundo semestre, nosotros logramos que alrededor del 50% de los estudiantes volvieran al campus. Los reportes que enviamos al Ministerio de Educación y también los reportes que mandamos a la superintendencia nos indican que logramos en promedio una asistencia. Esta es una universidad de 15.000 alumnos y logramos, inicialmente partimos con 5.000 alumnos en el campus y terminamos con alrededor de 8.000, 9.000 alumnos asistiendo al menos 2 veces a las semanas a clase, lo que nos parece que es un indicador bastante positivo. Ahora, para retornar, hicimos todo tipo de esfuerzos, se incrementaron el trabajo de higienización del campus, ventilación de los espacios, se adaptaron todos los comedores, todos los lugares para alimentarse, y además se generaron controles de acceso. Yo me imagino que eso sucedió en prácticamente todo el sistema, para resguardar como la seguridad en el campus. José Miguel me planteaba en algún minuto hacer la discusión o tematizar o problematizar esta posibilidad de tensión entre la presencialidad y la seguridad. Nuestra experiencia, al menos en
en la universidad es que no tenemos reporte de contagios en el campus que se hayan sucedido aquí, y hubo un uso intensivo de mascarillas y de todos los aparatos de protección personal que eran necesarios. Y no tenemos en nuestra experiencia brotes internos que se hayan derivado de el trabajo, digamos, en salas de clase. Incluso en laboratorios pequeños, en donde no necesariamente las condiciones de ventilación son las mejores, tampoco tenemos reportes de que los estudiantes y los profesores estuviesen en riesgo. Parte del éxito de ese proceso tiene que ver, creo, también con la responsabilidad que tuvieron los mismos estudiantes en el retorno. Los niveles de vacunación que alcanzaron nuestros alumnos fueron muy significativos. Ya en septiembre teníamos alrededor del 96% de los estudiantes con esquemas completos de vacunación, y creemos que hacia fines de año, si no era universal, era muy cercano a ese número. Por lo tanto, los riesgos relativos de los estudiantes fueron muy acotados. La carga viral, digamos, o el riesgo en el campus estaba acotado porque efectivamente tanto profesores como funcionarios y estudiantes estaban con altos grados de vacunación. ¿Qué más les puedo contar de nuestra experiencia? Bueno, por último, el último elemento quizás que es relevante en este proceso, que creo que fue fundamental para nosotros, es que hubo un trabajo muy de la mano con el consejo académico de la universidad y también con los representantes de la Federación de Estudiantes y los organismos colegiados de profesores para efectivamente hacer que ese retorno tuviera altos grados de legitimidad. Nosotros tuvimos un trabajo, digamos, semanal con todos los agentes relevantes para efectivamente dar garantías de que el proceso de retorno iba a ser seguro y que no íbamos a exponer innecesariamente a ninguna persona a riesgos altos con su retorno. También tuvimos especial cuidado en ese proceso para considerar excepciones, por supuesto, tanto de funcionarios como de profesores, manteniendo, digamos, posibilidades de teletrabajo o de trabajo remoto para aquellos grupos que efectivamente tenían condiciones de mayor riesgo. Y eso yo creo que también ayudó muchísimo a reducir los niveles de ansiedad y a que progresivamente todos los funcionarios volviéramos a las instalaciones de la universidad. Y hoy día les podemos decir que prácticamente el campus, al menos en sus equipos administrativos, está operando con casi al 90 o 95% de su capacidad regular. Hay algo también que creo que, por último, me gustaría cerrar, digamos, esta conversación con ustedes y darle mucho espacio para comentarios, es que, y lo hemos conversado con muchos otros vicerrectores académicos del sistema universitario, es que la pandemia, digamos, abrió una serie de preguntas respecto de ¿para qué hacemos clases presenciales? ¿Sí? ¿Por qué es relevante y cómo lo tenemos que hacer? Y nuestra impresión, a partir de la experiencia de la enseñanza remota, es que tenemos que volver a los campus, por supuesto, pero hacer cosas relevantes, hacer cosas que son insustituibles, hacer conversaciones que no se pueden dar en una plataforma, o hacer experimentaciones, trabajos de laboratorios, proyectos que son imposibles de realizar a través de Zoom o a través de Teams, el sistema que ocupa. Y eso yo creo que es el gran desafío que viene para todas las universidades. El retorno a la presencialidad tiene que ser no para hacer lo que podemos hacer en plataforma, porque eso va a estar disponible seguramente en todas las universidades, pero lo que tenemos que ir a hacer a las salas son otras experiencias de formación, experiencias significativas, experiencias prácticas, y todo tipo de actividades que además motiven mucho más a los estudiantes. Yo creo que si no lo hacemos así,
los estudiantes van a tender a replegarse y a solicitar o a esperar a que mantengamos muchas actividades en forma remota. ¿Ya? Creo que ese es el gran aprendizaje que tenemos en este minuto y creo que como académicos, como profesores universitarios, estamos desafiados en ese nivel. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes quieran volver a las salas y hacer en nuestras salas cosas significativas. Y respecto de la docencia remota y todas las posibilidades de aprendizaje semipresencial, me parece que por un tiempo creo que nuestros mayores esfuerzos deben estar más bien puestos en un mejor diseño de actividades asincrónicas, ¿ya? Yo creo que las aulas virtuales tienen una tremenda proyección, una tremenda potencia, creo que están más ajustadas para estudiantes de posgrado. Si ustedes nos preguntaran, nuestra expectativa es más bien pensar en la docencia remota o la docencia semipresencial o full en línea, para estudiantes que ya trabajan, para gente que tiene mayores niveles de autonomía, y para personas que efectivamente tienen mayores dificultades de desplazamiento a una formación especializada. Por lo tanto, en el pregrado, nuestro desafío de retorno es efectivamente volver a los alumnos a cosas mucho más significativas, a una formación más sustantiva, desafiante e inspiradora. Eso es, Miguel, lo que les quisiera compartir y por supuesto estoy muy abierta a recibir comentarios y preguntas. Bueno, primeramente quisiera agradecerle por su presentación. En el chat ya hemos recibido preguntas, pero en virtud del tiempo serán dos, ya que pasamos un poquitito, pero no se preocupe que serán preguntas bien seleccionadas por nuestro equipo de trabajo. La primera pregunta que queremos hacerle es que ¿cómo pondera las eventuales contraposiciones entre el cuidado por la formación académica de calidad y el cuidado de la salud integral de los estudiantes y equipos docentes? La verdad es que, o sea, yo las pondero como dos objetivos que son, yo les decía en un minuto, me parece que no son objetivos contrapuestos. Creo que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, podemos tener condiciones de seguridad razonables en el campus, en nuestros campus y en nuestras universidades, y podemos al mismo tiempo hacer una buena formación presencial. Además, incluso en los datos también que hay desde el sistema escolar, que partió mucho antes que las universidades, retornando, es que el riesgo de contagio en instalaciones educacionales es muy bajo, porque a diferencia de otros espacios, son espacios muy controlados. Las clases se dan, digamos, los profesores están pendientes que los estudiantes estén, que mantengan la distancia, que usen mascarilla, que se ventile adecuadamente, y por lo tanto los riesgos asociados al retorno son mucho menores que los que estamos observando respecto de otras acciones, digamos, que realizamos los seres humanos. A mí no me gusta, digamos, contraponer esas dos condiciones, porque creo que son objetivos que pueden converger si lo hacemos bien. Yo creo que hay suficiente evidencia respecto de cómo proceder en términos de seguridad, y dado eso, digamos, creo que tenemos la capacidad para hacerlo en forma segura, sin poner en riesgo a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los funcionarios de las universidades. Y al mismo tiempo incrementar el retorno a la presencialidad. Creo que son dos objetivos que pueden converger si lo hacemos en forma seria y responsable. Por supuesto, si esto tiene que ser en contexto, digamos, si en algún minuto volvemos a estar en cuarentena o los casos de contagio son a unos niveles imposibles, ninguna universidad va a ser, digamos, irresponsable y va a exponer a su población a un riesgo innecesario. Creo que tampoco ninguna autoridad pública lo va a permitir, entonces
Me parece a mí que en condiciones más razonables de contagio, con menores niveles de positividad, seguramente vamos a poder hacer ambas cosas, manteniendo altos niveles de seguridad, pero retornando a la presencialidad. Bueno, muchas gracias por su respuesta y como última pregunta es la siguiente. En relación al contexto de virtualidad, ¿qué efectos cree que usted han traído los últimos 2 años las clases virtuales en el aprendizaje de cada estudiante? Y si cree usted que sería pertinente hacer modificaciones a los planes de estudio, como por ejemplo a las mallas curriculares, etcétera. Es una muy buena pregunta. Yo creo que van a venir cambios, no sé si al nivel del rediseño de programas curriculares, porque hay una expectativa, yo creo, de todo el sistema universitario de volver a ciertos grados razonables de normalidad. Creo que el foco, al menos es lo que hemos conversado con muchos vicerrectores académicos, que todos van a hacer un esfuerzo, digamos, de retorno. Pero creo que la virtualidad nos va a permitir cosas que hoy día no hacíamos. Por ejemplo, cursos compartidos entre universidades de otras partes del mundo. ¿Te fijas? Vamos a poder hacer intercambio virtual. Vamos a poder eventualmente tener al experto, no sé, en un tema demográfico, digamos, que era imposible que viniera por agenda, bueno, que nos dé 2 o 3 clases magistrales en cursos no sé, de una disciplina, geografía o lo que sea. Entonces creo que lo que va a suceder es que si lo hacemos bien, digamos, vamos a poder agregar mucho más valor en el proceso formativo, aprovechando los espacios que nos da la tecnología, pero no renunciando a buenas formas de formación presencial. Creo que eso es lo que va a pasar, o al menos eso es lo que a mí me gustaría que sucediera en nuestras universidades. Muchas gracias por su respuesta y de nuevo agradecerle por su presentación y por brindarnos este espacio conversacional. Estoy seguro que ha ilustrado de buena manera los avances logrados en esta materia por parte de la Universidad Diego Portales, en un tema tan relevante de la situación actual como lo es el déficit académico en la formación de los estudiantes como profesionales. Sin duda ha sido provechoso para todos los participantes. Y bueno, quiero dejarla invitada a que se quede en el desarrollo de este coloquio. Muchas gracias, Miguel. Bueno, para continuar, nos gustaría compartir con ustedes un video realizado por los estudiantes de la empresa de comunicaciones Multimedia Martín del Saber, el cual tiene como enfoque mostrar la situación estudiantil respecto a las clases online y a la importancia de las clases presenciales. Hola, soy Dominique y soy estudiante de 5º año de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Mi carrera dura 6 años, por lo tanto estoy pronto a salir de ella y quería contar sobre cómo a mí me ha afectado el tener clases online producto de la contingencia actual. He podido como detectar falencias en mi perfil de egreso en comparación a gente que egresó antes de que ocurriera la pandemia. Siendo 5º año ya he tenido varios ramos en donde he perdido la experiencia de estar en laboratorios presenciales o en salidas a terreno, en la cual uno se le queda mucho más grabada la materia porque uno aquí la aplica. Entonces he tenido que buscar otras instancias como para complementar y generar este contacto con la industria. Yo me uní a CIMIN como vicepresidenta. CIMIN es el Simposium de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile y es organizado exclusivamente por estudiantes del Departamento de Minas de la USACH. Lo que busca CIMIN es generar un contacto entre la industria y la academia, que son los estudiantes. En lo personal, esta experiencia a mí me sirvió muchísimo porque pude fortalecer mis habilidades blandas y además mejorar mi forma de hablar en público, lo cual suena súper raro, pero a mí me ayudó muchísimo. Y además también generar contactos y que profesionales me cuenten cómo ha sido su experiencia en la industria minera, que es lo que a mí me convoca. A pesar de eso, aún así tengo el miedo, debido, como dije anteriormente, el no tener laboratorios y terrenos, sí me afectó y espero que a la hora de desenvolverme profesionalmente esto no me afecte de forma negativa. Me encantó, la verdad yo nunca había venido a la USACH, ni siquiera al planetario,
pero la experiencia es inolvidable, conocer todas las facultades es algo que me encantó, algo que necesitábamos los estudiantes de primer año. Conocer los compañeros también porque al final del día ahora estáis viendo cara y personas, no estáis viendo fotografía a través de la pantalla de Zoom. Es importante para mí porque no conocíamos la U, o sea, yo personalmente vine un puro día a matricularme, la experiencia es bonita, es bonito poder verla, saber como que en algún momento vamos a volver a estar aquí todos juntos. El lugar es memorable, tienes lugar donde puedes estar, tienes espacios verdes y a la vez lo que más me destaca de esta universidad son sus leyendas. Por ejemplo, el del escudo, de estar bajo esas leyendas te hace parte de la sociedad de la USACH, de esta comunidad. Lo que más me ha dado gusto de esta universidad es que se respeta el decir que eres un usachino. Como que tiene un orgullo y cuando yo vi la historia, la verdad, sinceramente, sentí orgullo en haber elegido los USACH. Con esta visita me dio la confianza de decir soy usachino. Bueno, luego de este pequeño corte para continuar con el evento, quisiera presentarles a nuestro segundo expositor, Julio Romero, vicerrector académico de la Universidad de Santiago de Chile, el cual nos viene a proponer su punto de vista y a contarnos un poco acerca del plan de acción que se tiene contemplado para la universidad. Bienvenido, vicerrector Julio Romero. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Agradecer muy especialmente a los profesores que coordinan esta actividad, José Miguel Araya y Tamara Wong, y también un placer poder agradecer y contar con la presencia de la vicerrectora Ana de los Ríos, que además representa una institución que ha hecho un enorme esfuerzo también por poder retomar las actividades y llevar adelante las actividades académicas durante todo este tiempo para un número muy grande de estudiantes, con la mayor de las responsabilidades y también respondiendo y afrontando de manera directa todas las inquietudes y todas las interrogantes. Sobre todo, estos han sido 2 años de incertidumbre, 2 años que a nosotros nos hacen cuestionarnos, incluso poner en revisión cómo estamos implementando los ámbitos tecnológicos en la formación integral de los estudiantes, y eso obviamente ha generado un tiempo de incertidumbre mayor, que ha ido evolucionando y que ha hecho que todo el sistema, no solo las instituciones, todo el sistema tengan inquietudes claras y que a través de encuestas, de estudios y de análisis se han ido revelando, y que yo estoy muy contento de que hoy día en este contexto, este coloquio con estudiantes, lo podamos discutir, lo podamos conversar. De repente, como a mí me plantearon una reunión previa, unas preguntas así muy puntuales, muy al hueso, yo prefiero ir directamente a una presentación, porque después si no uno se pone a comentar distintos ámbitos y se pierde completamente. Yo tengo la tendencia a olvidarme de a veces la pregunta inicial y termino comentando otras cosas. Entonces me permití traer un PowerPoint justamente para resumir un poco los conceptos de este coloquio y poder justamente compartirles un poco informaciones y reflexiones de lo que ha sido la actividad en la USACH estos últimos 2 años, podemos decir ya casi, y que obviamente ustedes van a ver que considera visiones que la vicerrectora de los Ríos ha resumido muy bien, digamos, ha comentado muy bien el día de hoy, y yo creo que son visiones que el sistema comparte, inquietudes también y respuestas. Fundamentalmente, cuando tuvimos la primera reunión de coordinación de este coloquio, me dijeron a mí, hay preguntas, digamos, puntuales que ver, y esas preguntas puntuales abordan cosas como si la universidad cree que existe un déficit académico de los estudiantes producto de la educación online por efecto de la pandemia, qué planes de acción tienen las instituciones para justamente ver este ámbito y lo que afecta al perfil de egreso de los estudiantes que cursaron 2 años en modalidad online, y además voy a comentar yo en unos minutos justamente lo que afecta a esto, pensando que además son estudiantes que hoy día vienen de 2 años online en la educación media, por lo tanto, muchas veces se dan situaciones tecnológicas o brechas ahí que son importantes de ver en los establecimientos escolares, que a veces son muchísimo más potentes de las que uno observa en las instituciones de educación superior. Y una tercera interrogante de cómo la Universidad de Santiago de Chile pretende abordar la adaptación de los estudiantes dado el cambio de exigencia académica en el retorno al campus. Esa es una tercera pregunta. Yo no sé si lo que voy a presentar ahora va a dar muchas luces de estas respuestas. Yo no sé si podemos hoy tener respuesta a todas estas preguntas, viendo los estudios internacionales, viendo, de hecho, ámbitos donde hoy día se están evaluando las condiciones de pandemia, probablemente en unos meses de adelanto en términos del avance de las olas,
pero sí podemos ver algunas situaciones que son particulares. Simplemente poner en contexto la situación nuestra. Y en general esto es algo común del sistema universitario en su formato tradicional de docencia de pregrado, de las carreras. Señalar fundamentalmente que nuestros programas de pregrado son por definición y diseño son presenciales, los diseñamos así y justamente eso establece una condición macro y microcurricular que da ciertas características. Por lo tanto, es innegable decir a partir de esa condición que la pandemia que no nos ha permitido esa presencialidad no ha afectado esa condición. No solamente en las capacidades que establece el perfil de egreso de una carrera o el sello de una carrera o las condiciones disciplinarias y técnicas, sino también la vida universitaria. La vicerrectora lo dijo, las condiciones de formación integral, pero incluso la pandemia nos ha permitido ver situaciones puntuales. Por ejemplo, en los ámbitos sociocultural, colaborativo, que tienen las carreras y que a veces nosotros no logramos diferenciar o ver en el día a día presencial normal, que ya a algunos se nos está olvidando. Y lo mismo lo que pasa con el peso que en algunas de nuestras instituciones, sobre todo una universidad bastante diversa, como la USACH, tienen en la relevancia de los servicios de acompañamiento, las becas, los servicios de alimentación, incluso los aportes y los apoyos administrativos. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que un número de estudiantes resiente mucho el no tener compañeros para estudiar, porque justamente busca en los procesos de aprendizaje autónomo poder nivelarse con compañeros que vienen de distintas realidades. Desde hace años existen lineamientos dados por el Plan Estratégico Institucional de la Universidad de modernizar e integrar procesos académicos y administrativos. Nosotros la pandemia nos golpeó con una plataforma de enseñanza virtual, que era Campus Virtual, que es un desarrollo propio de la universidad en base a Moodle, y que ya tenía varios años. Por lo tanto, si bien no podíamos abordar de buenas a primeras toda la docencia de la USACH en esa cuestión, teníamos ya una plataforma montada que podía funcionar. También nosotros compramos Canvas pensando en el posgrado y para la Facultad de Derecho, y eso también nos obligó rápidamente a implementar una plataforma adicional para unidades que lo requerían. Había un número disímil de profesores que tenía experiencia del uso de TICs en docencia, y también teníamos, por suerte, y eso fue una fortuna, implementado un sistema de trazabilidad documental, el sistema STD Cero Papel, que nos permitió seguir como si nada hubiese pasado, haciendo todos los trámites administrativos de la universidad, sin necesidad de depender de estar moviendo papel u otros documentos de manera diferente a la digital. Además teníamos que considerar, y se reveló mucho, sobre todo desde lo que fue el estallido social y todas los desastres naturales que ocurren, y algo como esta pandemia, que era algo inédito desde de la época de la gripe española, todas las diferencias y todas las brechas que hay desde el punto de vista biopsicosocial de los estudiantes. La USACH ha sido pionera en desarrollos para poder nivelar estudiantes y darle oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior, programa propedéutico, el PASE y acceso inclusivo a la educación superior. En 2022 nosotros tenemos 21 vías de ingreso, por lo tanto está la PDT, los supernumerarios, PASE, y hay otras 19 vías más de ingreso que recoge estudiantes que siempre con talento pueden ingresar con distintas situaciones. Y eso también muestra una diversidad que nos plantea una diversidad de desafíos al momento de atender una situación de crisis como ha sido la pandemia. Como les decía, la irrupción del COVID ha sido una crisis sin precedentes desde la gripe española, año 1918, y es difícil hacer un símil, que uno diga, bueno, vámonos a ver los diarios, los antecedentes que hay, porque las condiciones demográficas del Chile 1918 eran completamente diferentes a las actuales. Hoy día tenemos una concentración urbana completamente diferente. La realidad social del país, la hiperconectividad que nos plantea un escenario inédito, que también nos da posibilidades de llevar adelante la docencia de una u otra manera. Y esto obviamente también se ve reflejado en una condición diferente en términos de la salud mental de la población, tanto de estudiantes como de el staff de la universidad, y eso lo hemos podido observar en este tiempo. Por lo tanto, uno ya puede establecer que no hay duda que la pandemia actual ha afectado los procesos de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de competencias que están definidas en los perfiles de egreso, tanto en los ámbitos disciplinares como de formación integral. Y ahí obviamente la convivencia universitaria, los ámbitos de habilidades blandas, los ámbitos que tienen que ver con formación integral en toda la oferta que tiene la universidad, se vieron completamente afectados, y eso también en la interacción de los grupos de estudio también nos dio evidencias rápidas de una situación que teníamos que atender. Aquí simplemente quiero mostrar una cronología muy rápida para que ustedes vean lo que ha pasado dentro del USACH a nivel país desde marzo 2020 ahora. No ha ocurrido muchas cosas, entre eso la universidad hasta se tuvo que acreditar completamente de manera virtual, lo que fue un desafío y un estrés mayor para todo el equipo directivo.
Cuando en marzo 2020 se inicia la alerta sanitaria y las medidas de confinamiento por el SARS-CoV-2, nunca nos imaginamos que íbamos a estar hasta esta fecha y como estamos hoy día, al año 2022, conversando en estas condiciones. En abril 2020, ya en una situación bastante crítica, se inician todas las gestiones para ver cómo seguir funcionando, o sea, mantener el campus activo, y ahí se hace todo el mantenimiento crítico, la infraestructura, e incluso nos empezamos a acordar, y estas crisis permiten ver, el pensamiento integral de cosas que nadie conoce. Nadie sabe, por ejemplo, que la USACH tiene toneladas y toneladas de peces almacenados, vivos almacenados en centros de experimentación, por ejemplo, de vacunas para salmón, que hay bioterios con una serie de animales que tienen que ser mantenidos y que justamente relevaron una serie de situaciones críticas para poder mantener eso. Y se hizo en las condiciones más álgidas, digamos, del inicio de la pandemia. Luego ya en abril y mayo del 2020, me refiero, se inició una discusión del desarrollo de protocolos de asistencia al campus, sobre todo para la investigación que se ha llevado desde el año pasado prácticamente al 100% en términos del compromiso de proyecto, y la discusión de un protocolo de docencia virtual en el contexto de la emergencia, que se conversó entre las autoridades de la época y también la Federación de Estudiantes y los distintos representantes de los estudiantes. Y entre mayo y junio de 2020 se empiezan a completar los protocolos, digamos, para desarrollo de docencia, de investigación, de actividad administrativa. Se crea un comité triestamental Campus Seguro, entendiendo todo el peso a nivel organizacional que tiene el tema de la pandemia y que requiere la participación de todos los miembros y todos los integrantes de la comunidad universitaria. Y también, viendo la realidad social de los estudiantes, se crea una mesa de apoyo COVID que integra varias unidades, varias vicerrectorías en función de apoyo psicológico, en función de apoyo biopsicosocial, incluso en función de apoyo de becas para poder ver los ámbitos de conectividad. A julio del 2020 ya se inicia derechamente con fondos ministeriales un proyecto de virtualización institucional, y si bien la USACH tenía una base de desarrollo, se destina un número significativo de recursos para poder tener contrataciones de equipo y ir a hacer un poco lo que es el camino duro, es decir, contratar equipos por unidad y centralizados de diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, para ver y reforzar los ámbitos donde ya se tenía un conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje, pero para ir a reforzarlos ampliado a toda la comunidad. Se hace la adquisición de software, de plataformas, y se crean equipos institucionales por unidad. A noviembre del 2020 se desarrolla la política de educación virtual de toda la institución y se crea la unidad de virtualización de pregrado para poder supervisar todas estas condiciones. Y se inicia un piloto que se empezó a conversar más o menos desde octubre del 2020, pero se concretó en diciembre, de retorno a actividades presenciales, especialmente actividades experimentales de las carreras científico-tecnológicas. Recordar que la Universidad de Santiago de Chile tiene, a diferencia de la mayoría de las instituciones, una matrícula de estudiantes del ámbito tecnológico. Me refiero a ingenierías, tecnologías, carreras tecnológicas de, por ejemplo, la Facultad de Química y Biología o de Ciencia, una matrícula muy importante. Si bien muchas universidades rondan esa matrícula en el 30, 32%, la USACH llega fácilmente a superar el 50%, y eso requiere un número importante de laboratorios y de experiencia en terreno, en prácticas, etcétera, como recién mencionó la estudiante que apareció en el video, que requieren de esa formación y un volumen de horas importantes destinados en esas carreras. Terminando ese año, se hizo una encuesta a las distintas instituciones del CRUCH, y justamente dentro de la pregunta, digamos, que resonaba con mayor frecuencia, era cómo realizar la docencia. O sea, el desafío del año 2020 fue cómo llevar adelante el proceso docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de vía virtual. Si bien las instituciones tenían experiencia, el hacerlo de manera íntegra, masiva en todos los programas, fue un desafío que fue mayor, y justamente lo que menciona la vicerrectora de Los Ríos, es que muchas instituciones en Europa trataron de mantener a toda costa la presencialidad, entendiendo las dificultades que implicaba para el volumen, sobre todo de estudiantes que uno puede tener que responder y responsabilizarse. ¿Cómo asegurar la completitud y calidad de la formación? Eran preguntas internas y externas. ¿Y cómo apoyar a los nuevos estudiantes? Esa fue una pregunta particular a la que le dimos especial importancia, viendo además la situación escolar, donde muchas veces la situación escolar, especialmente los estudiantes que ingresan a nuestras casas de estudio, son bastante más precarias en el ámbito de recursos tecnológicos, de apoyo, de plataformas, que lo que van a encontrar en la universidad, y probablemente dentro de las brechas que íbamos a observar, se iban a acentuar para los nuevos estudiantes que ingresaran el año 2020. Ya cuando empezamos el 2021, la situación evolucionó, la pandemia avanzó,
empezó a avanzarse también en la vacunación y eso empezó a cambiar hoy día el esquema de lo que estamos viendo. Hoy día nosotros tenemos aproximadamente una población de la USACH de 98% de estudiantes vacunados con primera y segunda dosis y una población un poquito mayor incluso por las encuestas que hemos hecho de funcionarios académicos, no académicos de la universidad. Por lo tanto, estamos, al igual que otras instituciones, en buen pie para poder enfrentar la condición de lo que venga la pandemia con la vacuna, entendiendo la vacuna, la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol gel como una de las principales medidas como escudo de protección a los efectos del COVID. En enero y febrero se realiza la recuperación de actividades presenciales que llamamos imprescindibles, realmente las más críticas que definió cada facultad, muchas de ellas experimentales, del primer semestre de 2020, que estaban pendientes, sobre todo en el primer semestre que fue lo más crítico, y luego en marzo se hizo un segundo grupo que consideró a cientos de estudiantes entrando en un plan muy riguroso, actividades presenciales en la universidad, el segundo semestre de 2020, ya en el mes de marzo del año pasado. Una de las medidas que tomamos y que probablemente fue compleja de asimilar, digamos, por la atención de la comunidad, fue tratar de hacer el retorno gradual, ¿ya? Teníamos bastante temor de acelerar un poco las condiciones de retorno, siguiendo al pie de la letra las condiciones del plan paso a paso, y luego tener que retrotraerlo y justamente tener un ámbito de confianza en un contexto, digamos, de bastante incertidumbre de la población académica, de la población universitaria, ante los avances de un plan de retorno. Por lo tanto, se decidió reforzar la virtualidad en todo lo que fuera el ámbito teórico y mantener, digamos, las actividades imprescindibles experimentales de manera de poder ver un retorno gradual al campo. Ya en agosto de 2021, con el inicio del segundo semestre académico, se inicia la discusión del desarrollo de protocolos de asistencia masiva al campus y la discusión de un protocolo de docencia virtual en contexto de emergencia, digamos, pensando ya en el plan de retorno. Hay que señalar que la superintendencia está controlando semanalmente este plan, incluso con los estados de asistencia, los niveles de protocolo. Nosotros ya hemos enviado todas esas respuestas a la superintendencia y justamente hoy día lo que nosotros tenemos son más de 8.800 estudiantes que han pasado por actividades presenciales en el campus de distinta naturaleza y que obviamente han seguido en los protocolos de nuestro plan Campus Seguro. Cuando se hizo la encuesta nuevamente a las instituciones del CRUCH, la respuesta común que ocurrió ya no fue cómo hacer la docencia o cómo llevamos adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje, que probablemente era una respuesta que no estaba completamente respondida, pero sí la respuesta ahora cambió y ya cómo evaluar, cómo hacer las evaluaciones, y eso obviamente es el desafío y que yo creo que nadie en el mundo puede tener una respuesta común. Hay situaciones que obviamente se pueden responder del ámbito tecnológico, pero también comprender que la realidad país, la realidad interna, también no nos permiten hoy día, o no nos han permitido llevar adelante de manera automatizada, digamos, ese tipo de situaciones. Y lo otro, cómo seguir apoyando a los estudiantes, y sobre todo a los nuevos estudiantes, que ahora ya el año 2022 van a ingresar no con 1, sino con 2 años de docencia virtual en la enseñanza media, años críticos para el éxito universitario. Lo primero que se hizo, entonces, si uno mira la cronología, es una instalación de capacidades, equipos, equipamientos, software, plataforma. En ese periodo se han entregado, de esa fecha hasta ahora, más de 10.000 becas adicionales por efecto de pandemia, lo que tiene que ver con equipamiento, lo que tiene que ver con conectividad, lo que tiene que ver con desplazamientos, etc. Se hizo el desarrollo de los entornos virtuales basados en actividades, con más de 4.500 asignaturas, y hoy día se está trabajando en un plan de retorno considerando la virtualización como un elemento potenciador de la docencia, porque además tampoco tenemos certeza que el COVID vaya a acabarse de aquí a unos meses. Hoy día nosotros estamos trabajando con plataformas en 3 ámbitos diferentes. Uno, lo que es campus virtual, y lo que es nuestra plataforma más común de uso de docencia, si bien utilizamos otros sistemas como Global Classroom o Canvas para posgrado y la Facultad de Derecho, pero hoy día tenemos, digamos, una conectividad y una actividad importante de lo que es la plataforma Campus Virtual para llevar adelante un entorno virtual de aprendizaje basado en actividades. Por otro lado, y eso también fue mencionado anteriormente, uno encuentra que los profesores tienen distintas capacidades, distintos niveles de profundización y conocimiento tecnológico, por lo tanto creamos un portal de recursos. Y el portal de recursos, además de atender todas las necesidades de las plataformas, va a atender los niveles, ¿ya? Es decir, un profesor podría entrar y sacar templates, o sacar plantillas, o sacar material de acuerdo a su nivel de profundización, de forma que creamos 3 niveles: avanzado, medio y básico, para poder llevar adelante la docencia sin generar más tensión, además pensando en profesores que están programando, muchos de ellos, actividades presenciales.
Y por otro lado, también desarrollamos un portal completamente independiente para el alumno nuevo, de forma que todos los estudiantes nuevos tengan que pasar por un plan de inducción y de nivelación de contenidos de enseñanza media a través del portal Soy USACH, y que se ha establecido hoy día, incluso en nuestra normativa interna, con un periodo de transición a la vida universitaria, que este año se va a realizar en las 2 primeras semanas de marzo, y donde los estudiantes reciben una bienvenida, como si estuvieran en el campus realmente, un plan de transición completo para que ellos puedan tener cursos de matemática, lenguaje y nivelación de gestión personal, servicios de apoyo para que los conozcan y puedan tener, digamos, un conocimiento completo del campus, independiente, que hoy día hay programas de visita donde los estudiantes pueden visitar el campus sin mayores inconvenientes, y también, obviamente, todos los ámbitos de las plataformas que ustedes bien conocen y que hoy día nos permiten conectarnos. Particularmente hoy día en Campus Virtual hemos podido levantar en la conceptualidad de un entorno virtual de aprendizaje basado en actividades, más de 4.500 cursos de todas las facultades, carreras y niveles, un sistema estructurado como entorno virtual de aprendizaje y evitando siempre, hemos tenido una política de evitar los repositorios, ya que la universidad tiene otras plataformas de repositorios y no es eso lo que hemos querido buscar en el modelo de virtualización. Y también implementar, como ya señalé, los niveles de complejidad que permitan al profesor tener el entorno virtual de aprendizaje independiente de que él tenga un conocimiento más rudimentario, ¿no?, de lo que es el ámbito tecnológico. Y obviamente las evaluaciones han sido un gran punto de discusión, eso ha sido un tema, yo creo que más allá incluso del nivel país, en términos de cómo se realizan, y no solamente la evaluación como un ámbito de la formación, sino como el medio de verificación de las competencias, del perfil de egreso que se realizan, y que se realizan completamente en línea hasta el primer semestre 2021, hoy día ya en condiciones distintas, afrontando y ya casi cerrando el segundo semestre académico. El portal de recursos se ha estructurado de manera de poder reforzar los conceptos de entornos virtuales de aprendizaje, dar, como yo les mencionaba, los distintos niveles con distintos tutoriales, y justamente abordar todas las plataformas que tenemos. Nosotros hemos tratado de hacer transversal la condición del entorno virtual de aprendizaje, de manera que, además del uso de Moodle, de nuestra plataforma Campus Virtual, y la plataforma Canvas, podamos tener también una interacción con recursos para Global Classroom, que se está utilizando dentro de la metodología COIL, en el ámbito de cursos que se están realizando con profesores extranjeros, sobre todo centrados en el uso del inglés, para poder tener, digamos, cursos puntuales que se estén realizando y se pueda hacer un intercambio, donde ya las salas de clases son internacionales y participan estudiantes de distintas condiciones. Y también, dentro de este portal de recursos, también otras instancias que se han realizado también en el ámbito de entornos virtuales de aprendizaje, por ejemplo, para profesores, con talleres de evaluación en unidades específicas que permitan ayudar a los profesores a ir encontrando mejores herramientas a lo largo del transcurso de esta pandemia, y lo que nosotros esperamos que sea una virtualización ya 2.0 que permita potenciar la docencia cuando volvamos a la normalidad o presencialidad, que es relevante por las razones que aquí ya se han comentado. Un ámbito que nos tomó bastante tiempo fue el de establecer el Plan Campus Seguro, en un comité, a través de un comité triestamental, y donde han participado una enorme cantidad de especialistas de salud pública, especialistas de salubridad, pero además en microbiología. Nosotros, para que ustedes sepan, tenemos 2 laboratorios de análisis de COVID dentro del campus. Esos laboratorios ya han operando casi 2 años, y uno de ellos, por ejemplo, uno de ellos presentó un caso puntual y el otro 0 casos desde que está operando, solamente por haber respetado bien las condiciones de bioseguridad que se establecen, y que cuando uno las mira en un instructivo son bastante, digamos, puntuales para llevarla a cabo. Hoy día tenemos protocolos para poder visitar el campus, incluso en las condiciones de restricción de movilidad más amplia, de laboratorios, de investigación, de atención de público, de funcionarios, y los pueden encontrar todos en la página de Campus Seguro, si bien se van a ir actualizando, ya pensando en un plan de retorno que estamos visualizando para el inicio del año 2022. Hoy día ese portal está establecido en perfiles para estudiantes, para profesores y para funcionarios, de manera que siguiendo los distintos ámbitos del sitio puedan ir teniendo las respuestas, digamos, y eso permita que el estudiante tenga claridad absoluta en 3, 4 pasos y a un solo clic de todas las condiciones que tiene que cumplir para distintos tipos de actividades. Se han hecho también campañas de vacunación para la comunidad y también para motivar la vacunación, que nos permiten tener hoy día, como otras instituciones de educación superior, ámbitos de población vacunada bastante amplios, y que ha permitido cambiar esa condición. De manera puntual, la USACH tiene una particularidad, y es que tiene un solo campus de 37 hectáreas. Eso tiene cosas buenas y tiene también dificultades en el ámbito de la pandemia. Una de las más grandes ha sido
realizar el retorno al campus, en actividades administrativas, que ya está, en actividades de investigación, que ya está, y lo que estamos haciendo gradualmente en docencia. Y justamente una de las dificultades es poder generar subsistemas donde nosotros podamos tener un sistema de trazabilidad completo, que se establece con un sistema de salvoconducto, que hoy día se ha dado de manera semestral a los estudiantes en este retorno más masivo, pero que nos permite a nosotros tener el campus sectorizado de manera de no tener problemas en distintos subsistemas, es decir, que por ejemplo los estudiantes se empiecen a desplazar a laboratorios de investigación, a otros espacios, y se puedan producir contaminaciones cruzadas. Por lo tanto, ese ha sido un tema que hoy día está también en revisión, pensando que como el retorno ha sido gradual, hoy día nosotros tenemos en nuestro campus de 37 hectáreas aproximadamente 2.500 a 3.000 personas ingresando todos los días, puede escalarse ya a una condición mayor para poder visualizar eso. Hoy día creo que nosotros tenemos un plan B, en el cual si tenemos una condición como la que vemos hoy día, vimos que de antes de ayer a hoy día, pasamos prácticamente de 3.000 casos de la variante Omicron a 8.300 que se comunicó hace unos minutos. Por lo tanto, el plan B que tenemos para confinamiento y las condiciones más críticas hoy día existe. Lo que estamos hoy día desarrollando es el plan A, es decir, cómo volver a la presencialidad con todas las inquietudes que hoy día se han planteado. Hoy día tenemos 631 asignaturas que han tenido actividades presenciales en el segundo semestre de 2021, 8.300 estudiantes que han participado en actividades presenciales, seguros activos para todas las personas que han asistido al campus desde el 9 de diciembre. Tenemos aproximadamente hoy día unos 1.000 alumnos en práctica que están también con seguros activos y que fundamentalmente le hemos también dado prioridad a los alumnos del área de la salud, de las pedagogías, que tienen condiciones especiales y bastante restrictivas en algunos casos para sus prácticas. Y tenemos que cumplir con los reportes mensuales y también hemos hecho algunas experiencias, particularmente la que estamos viviendo hoy en día y que finaliza hoy, es la Feria del Postulante, que por primera vez se hizo completamente virtual y completamente presencial, ambas en paralelo. Y eso obviamente ha sido también una especie de, por decirlo así, laboratorio a cielo abierto que nos ha permitido poner a prueba todos los protocolos, pensando que las personas que vienen no son gente de la comunidad universitaria todavía, y eso obviamente nos ha permitido poner a prueba todas las medidas que se han venido pensando desde hace más de un año. Lo que mencionó la vicerrectora de Los Ríos sobre las salas híbridas fue bastante interesante. A nosotros nos tocó, incluso podemos decir que fuimos un poco dubitativos en el término de la sala híbrida. ¿Qué vamos a hacer con la sala híbrida para una comunidad de aproximadamente 23.000 alumnos, más el posgrado, más la educación continua, etcétera? Y nos costó bastante tomar una decisión. Conversamos con vicerrectores, conversamos con especialistas, conversamos con incluso colaboradores internacionales, y vimos esa experiencia y lo que decidimos fue implementar a partir del año 2022 el concepto de sala híbrida, haciendo un piloto durante estos meses. Particularmente lo que quisimos hacer fue disminuir los riesgos en términos de adoptar una tecnología y también generar una diversidad en términos de las posibilidades que existían en los distintos ámbitos. Conversamos sobre todo con las experiencias que habían tenido algunas difíciles en algunas instituciones, y decidimos hacer un piloto con no más de 40 salas híbridas que estamos terminando de instalar ahora con distintas tecnologías que están evaluando las unidades. Una de ellas tiene que ver con la tecnología captivo, fundamentalmente pensando en aquellas clases que se tienen que realizar y que requieren, por ejemplo, una digitalización del contenido de la pizarra, contando con dos cámaras, una de digitalización de pizarra y otra 360 que permite ver la sala y tener interacción. Por otro lado, también una configuración 2 que permite, por ejemplo, hacer laboratorios, talleres, actividades más participativas con cámaras de alta resolución que se pueden poner fijas al techo o móviles de manera de poder generar una doble aula y que permitiría, por ejemplo, en nuestra institución hacer laboratorios de manera virtual con cámaras de alta resolución que permiten, digamos, dar un enfoque más dinámico a personas que estén de manera telemática. También adoptamos una tecnología de configuración 360 de audio móvil, que es la misma configuración número 2, pero móvil, sobre todo pensando que hay muchas actividades que se hacen en terreno, incluso que se hacen dentro del campus, como laboratorio a cielo abierto o a terreno, y también podrían ser parte de esta tecnología. Y también un sistema que están adoptando algunas unidades ahora, que tiene que ver con tabletas Wacom, muy similar a lo que sería una pizarra electrónica, pero en un formato portátil que también permiten algunas actividades prácticas, de las cuales tenemos muchas en nuestros planes de estudio, llevarse a cabo y de esa condición. Hay ámbitos en los que hemos incluso abordado tecnologías de más alto costo. Decidimos adoptar 4 tecnologías de costo moderado para poder justamente pilotarlas. Tecnologías que además tuvieran como condición que fueran simples de adopción para el profesor, dentro de lo que podemos entender como simple dentro de tecnologías mucho más elaboradas, como por ejemplo
la Big Tablet de 65 pulgadas que aparece ahí, que se está instalando, que está ya en uso en el Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación para las carreras de Pedagogía, pero que nos permita a los profesores poder dar una vista de lo que es la experiencia y tener ya un escalamiento respecto a los ámbitos más convenientes y más escalables. En ese sentido, combinamos varios proyectos institucionales, como un proyecto de virtualización, el proyecto del Ministerio, un proyecto internacional europeo y el proyecto de formación inicial docente, para obtener distintas tecnologías y evaluarlas. Hoy día están en plena evaluación para poder hacer capacitaciones para docentes, capacitaciones técnicas, ver las posibilidades para entornos virtuales de aprendizaje, sacar mayor provecho, y ver también las capacitaciones de docentes, para que el docente entienda cómo tener la mejor experiencia en base a ese equipamiento. Podríamos dar más información, yo en honor al tiempo, digamos, estoy abierto a conversar las preguntas, ver todas las dudas, pero fundamentalmente nosotros podemos ver de manera rápida lo que han sido estos 2 años en lo que llamamos una crisis sanitaria sin precedentes, cosas que son claras y que podemos ver y que hoy día yo creo que están en desarrollo. Primero, pues, tenemos que plantear, de acuerdo a las preguntas que ustedes han levantado en este coloquio, que es indudable la afectación de las condiciones de formación debido al efecto de la pandemia. Pero no solo en términos de lo disciplinar, sino relativo a todo lo que es la formación integral, ¿ya? Y a lo que es incluso el mismo sello de cada una de nuestras instituciones en términos de lo que se ha dado. Yo también coincido con la visión de la vicerrectora de Los Ríos, que el retorno a la presencialidad es crucial. El Ministerio, la experiencia internacional, así lo reconoce. Nuestra docencia ha estado por siglos establecido fuertemente sobre la presencialidad, y si bien creemos que el ámbito tecnológico es un apoyo y un potenciador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la docencia va a seguir siendo, al menos en un componente importante de manera presencial todavía, para la gran mayoría de los programas que están establecidos a nivel del país. Pero eso no quita que a nivel de los desafíos que tenemos como instituciones de vanguardia en el avance del conocimiento, también estemos interesados en buscar todas las posibilidades que permitan, por ejemplo, hacer llegar el conocimiento que se genera en las universidades lo más lejos posible, lo más eficiente posible a todo el planeta. Y eso obviamente también nos abre desafíos de cómo seguir explorando hoy día, por ejemplo, con el 5G, las posibilidades de ver todos los ámbitos de enseñanza virtual. Yo diría que hoy día, en la situación que estamos y cómo han evolucionado incluso los resultados de las encuestas y los estudios a las instituciones de educación superior nacionales, no están las condiciones actuales para señalar de manera objetiva cuál es el efecto total de la pandemia. Probablemente este año, como ya tuvimos un año de, bueno, cómo realizar la docencia, después un año de cómo evaluarla, yo creo que hoy día vamos a tener un año de ver cuál es el efecto final que vamos a ver ya en egresados que van a haber pasado una parte de su formación importante. Para la USACH esto no ha sido, digamos, falto de estrés. Nosotros tenemos muchos programas del ámbito tecnológico de 6 semestres, donde hay estudiantes que han pasado esos 6 semestres de formación tecnológica en pandemia. Y justamente ellos fueron los que priorizamos para poder realizar los laboratorios con un conjunto de medidas que en una época en que todavía no pensábamos en el retorno completo presencial, se llevaron a cabo, incluso haciendo un PCR por estudiante que ingresaba a la universidad en días habilitados, con todos los protocolos, con laboratorios internos dentro de la universidad, para poder llevar adelante esas actividades. Además de potenciar la docencia en el 2022, lo que nosotros buscamos es abrir nuevas posibilidades de reforzar las habilidades que no pueden ser evaluadas a través de los entornos virtuales que están implementados hoy. Pero todas estas iniciativas requieren de presencialidad, o al menos del análisis presencial, y tener en cuenta los indicadores de progresión y el normal desarrollo de los planes de estudio. Hoy día nosotros vemos, por ejemplo, un alza ligera en los promedios de los estudiantes. Vemos también los tiempos de permanencia en las instituciones que, si bien han mejorado en algunos casos ligeramente, también han hecho que los índices de permanencia y las tasas de retención mejoren, pero justamente tenemos que ver eso en un contexto global y ver justamente cómo se están verificando toda esa adquisición de competencias. Y algo muy importante hoy día es volver a establecer la vida universitaria. La vida universitaria es muchísimo más que las clases disciplinarias, muchísimo más que los talleres, que los laboratorios. Hay todo un contexto de integración social e integración cultural que establecen las universidades del país. Y en ese sentido, digamos, la identidad que hoy día tiene una persona y un profesional formado en nuestras casas de estudio se da mucho por esa vida universitaria, y yo creo que la pandemia ha permitido que valoremos eso de manera especial. Yo creo que ese conjunto de desafíos es el que hoy día dejo abierto. Yo quisiera dejar hasta acá la presentación, digamos, en términos de preguntas, de inquietudes, y poder responder a ustedes, digamos, ya de manera puntual las preguntas que tengan. Así que muchas gracias por su atención.
Muchas gracias por su presentación. Hemos estado recibiendo preguntas al chat. La primera pregunta que queremos hacerle es que, teniendo en consideración que el USACH es una de las pocas universidades a nivel nacional que no retorna a clases presenciales, y teniendo el antecedente de que no se ha podido retomar las actividades al 100% del segundo semestre del 2021, ¿cuáles son las amenazas que se detectaron para no retornar las actividades presenciales? ¿Y cómo la universidad piensa asegurar la calidad de educación de los estudiantes post retorno al campus universitario? Bueno, la situación de retorno en general no han sido muchas las instituciones que han podido tener un retorno total. Ya nosotros hemos sido conservadores en el ámbito del retorno, puede ser, pero lo que hemos tratado ha sido poder tener una gradualidad permanente, ya de manera de poder establecer sobre todo la confianza de toda la comunidad y proteger la confianza de la comunidad universitaria. Nosotros hemos estado en contacto con diversas instituciones, de hecho tenemos una relación bien cercana con la vicerrectora de la Universidad de Chile, y ellos han enfrentado desafíos muy similares a los nuestros, en el ámbito de salas híbridas, en el ámbito de las dificultades de retorno, en esta gradualidad que se ha dado. Lo otro que también nos preocupa hoy día es la situación que se ha dado de las realidades paralelas, ¿ya? Mientras tenemos algunas unidades que por sus características han continuado 100% en virtualidad, otras están prácticamente hoy día en un 80, en un 90 o hasta casi en un 100% en presencialidad, por las necesidades, por ejemplo, de la formación de tecnólogos, que la gran cantidad de su formación es formación práctica en laboratorio. Y eso obviamente ha hecho que nosotros hoy día podamos tener una condición que, con la vacunación que se ha dado, el nivel de vacunación de clase mundial que ha tenido Chile, nos planteen una realidad diferente. Es verdad que están las variantes, es verdad que están situaciones de riesgo que nosotros ya tenemos estructuradas en nuestro plan actual, pero justamente tenemos que avanzar en esa condición. ¿Qué es lo que hoy día estamos viendo para poder establecer eso y poder verificar las condiciones ya a nivel, por ejemplo, de la empleabilidad de los estudiantes? Nosotros lo que planteamos este año es tener un calendario académico pensando en la presencialidad, de manera que nos permita, por ejemplo, hoy día tener periodos lectivos de invierno y de verano, que permitan a los estudiantes establecer ese tipo de nivelaciones en términos de las situaciones que se van a dar. Además, lo que estamos buscando es poder reforzar los entornos virtuales de aprendizaje, no solo para que complementen la actividad que se está realizando, sino para que quede de manera permanente para los futuros estudiantes, de manera que el estudiante no solamente tenga una actividad semipresencial o virtual, sino que además el material se vaya enriqueciendo, y en el portal de recursos puede ir encontrando material que le permita tener esas condiciones de, por decirlo, remedial en términos de lo que no ha podido abordar. Hay que tener en cuenta, eso sí, y como bien lo dijo la vicerrectora, que hay condiciones que netamente aporta la presencialidad y a las que hoy día no tenemos respuesta. Y nuestros programas están establecidos por tiempo, por plazo, y en ese sentido la pandemia, si no, no sería una crisis. No le podemos decir a un estudiante, demórate 2 años más en recuperar 2 años de tu vida, sino que vamos a tener que ver cómo establecer las herramientas ya para que en el ámbito profesional y esas competencias puedan permitirle el autoaprendizaje. Lo que hoy día buscamos con los entornos virtuales de aprendizaje es fomentar la capacidad de autoaprendizaje para justamente establecer algo que nosotros no le vamos a poder devolver hoy al estudiante, que es tiempo. Y es tiempo justamente para poder establecer, por ejemplo, habilidades sociales en el contexto ya de lo que le va a tocar enfrentar al mundo laboral. Creemos que si eso lo podemos hacer de manera adecuada, no vamos a poder tener una mitigación absoluta de los efectos de la pandemia, si no, no sería una crisis como la que estamos viviendo, pero sí darle oportunidades para que el estudiante pueda recuperar gradualmente ese tiempo ya en el ejercicio de su profesión, y para los nuevos estudiantes tener cada día un mejor material de apoyo para poder atacar las brechas que van a tener desde la formación escolar. Muchas gracias por su respuesta. Y una última pregunta, en vista del tiempo, es respecto a actividades tan cruciales como los cursos de especialidad, donde la presencialidad es fundamental para el desarrollo profesional, ¿qué herramientas tiene contemplada la universidad para garantizar dicho desarrollo? Bueno, hoy día, a ver, en el ámbito de herramientas quiero ser más amplio que el entorno virtual de aprendizaje. Hoy día la universidad ha desarrollado, por ejemplo, un sistema de trazabilidad de casos que es único en el país. Nosotros somos la institución que ha puesto más laboratorios a hacer exámenes de PCR para el sistema público de salud, y hemos tenido y hemos sacado provecho de los especialistas internos para poder establecer, por ejemplo, el plan Campus Seguro, de manera de poder buscar, sobre todo en las especialidades y en los cursos disciplinares, el retorno más rápido del mayor número de alumnos posible. Como les decía, nosotros
Hoy día tenemos 8.300 alumnos que han pasado por actividades presenciales de distinta índole el segundo semestre de 2021 y esperamos tener la totalidad de nuestro alumnado en actividades presenciales el 2022. Obviamente, todo nuestro plan va a que sea un retorno total de la actividad docente, salvo que alguna condición del plan paso a paso a nivel país externo a la universidad diga otra cosa. Yo creo que más allá del ámbito del refuerzo que mencioné recientemente del entorno virtual de aprendizaje propiamente tal y de nuevas herramientas para la virtualidad, el poder mantener, y no solamente digo para esta pandemia, sino lamentablemente para las futuras que pueden venir, un sistema de trazabilidad y un conocimiento, una cultura ya de lo que podrían ser estas realidades sanitarias y otros eventos que se podrían dar, va a ser necesario para poder mantener una ejecución adecuada de la docencia hoy, en el futuro cercano y ojalá de manera óptima en el futuro lejano. Muchas gracias, estimado Julio. Es un placer haber contado con su participación en este coloquio. Tengo la certeza de que todos los participantes han logrado informarse acerca del plan de acción de la universidad con respecto a la formación académica, la adaptación de los estudiantes a las clases presenciales y cómo se va a ver reflejado esto en el perfil de egreso, ya que es importante para todos los estudiantes debido al retorno a clase. Así que, nuevamente, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Para finalizar, y en virtud del tiempo, doy por finalizado este primer coloquio del segundo semestre del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, agradeciendo a todas las personas y todos los participantes, en especial a nuestros expositores, por darnos la posibilidad de crear este espacio donde logramos aprender respecto a este tema tan contingente, que es el déficit socioproductivo generado por la virtualidad, el cual repercute directamente en la formación profesional y el desarrollo académico de los estudiantados, pudiendo comprender desde diferentes perspectivas lo que esto está conllevando. Quisiera dejar a todos invitados para el próximo viernes 21 de enero, donde se realizará el segundo coloquio, cuya información estaremos entregando por medio de las redes sociales del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional dentro de los próximos días. Muchas gracias a todos y a todas por la participación y asistencia, que tengan un buen día, un excelente fin de semana y desearles a todos un buen año 2022.